algo nuevo, algo especial para nuestras vidas en esta noche. Así que nuevamente bienvenidos. Aquellos que nos ven en las redes sociales, sean bienvenidos también en esta noche. Un culto de derramamiento del Espíritu Santo en el cual esperamos algo grande del Señor siempre, ¿verdad? Entonces esa tiene que ser nuestra actitud de venir siempre a la casa del Señor para recibir el consejo de su palabra. Así que voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de San Juan, capítulo 16 y versículos del 13 al 14. Vamos a leer dos versículos, San Juan 16, 13 y 14. Y dice así la palabra del Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Oremos. Padre, gracias en esta noche. Aquí estamos delante de tu presencia, Espíritu Santo. Es tu hora, es tu momento, Señor, para que tú toques cada corazón, cada vida, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que tomes tú el control de este lugar, de este ambiente, de cada corazón, de cada mente, Señor, aquí presente, y de aquellos que nos ven en las redes sociales. Espíritu Santo, que nuestra mente y nuestro corazón esté preparado para recibir lo que tú traes para cada uno de nosotros en esta noche, porque sabemos que cosas grandes, Señor, tú quieres hacer en medio nuestro. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Voy a estar predicando bajo el tema: cuando tienes comunión con el Espíritu Santo. Desde el principio, el anhelo de Dios fue el tener comunión y una relación íntima con su creación, con el hombre. Pero lamentablemente ese plan de Dios fue quebrantado por causa del pecado. Fue el pecado el que trajo esa ruptura de esa comunión perfecta, de esa comunicación que había entre Dios y los hombres. Fue por causa del pecado y la desobediencia que ese lazo de amistad y de comunicación se rompió. Esa comunicación que había entre Dios y los hombres. Por eso era necesario que Jesucristo viniera a esta tierra para reconciliarnos con el Padre por medio de su muerte y su resurrección. Es solamente a través de ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario que volvemos a tener esa comunión íntima y una relación de amistad con Dios por medio de su Espíritu Santo. En este pasaje que acabamos de leer, vemos a Jesús dando las últimas instrucciones a sus discípulos antes de ir a la cruz. Jesús le está explicando que es necesario que todo esto acontezca. ¿Para qué? Porque Él debe volver al Padre de donde vino. Entonces, todo esto era necesario que aconteciera porque Jesucristo ya no iba a estar con ellos aquí en la tierra, sino que vendría otro consolador para no dejarnos huérfanos. Entonces, si usted lee el capítulo 16, se trata de instrucciones que Jesucristo le está dando a los discípulos, preparándolos porque Él iba a ir a la cruz, pero se iba a levantar de los muertos y era necesario que todo esto aconteciera para que el hombre volviera a tener esa comunión con el Padre a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que acabamos de leer y dice que Él es el Espíritu Santo quien nos va a guiar a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. El Espíritu Santo no habla por sí mismo. Él no se glorifica a Él mismo, Él glorifica a Jesucristo. Entonces eso es lo que está diciendo, que los va a guiar a toda verdad y hablará todo lo que oyere y os lo hará saber todas las cosas que habrán de venir. Pero para poder escuchar al Espíritu Santo hay que pasar tiempo de intimidad con Él. Un tiempo de calidad a solas con el Espíritu Santo. Y de eso vamos a estar hablando esta noche. De ese tiempo de calidad que nosotros debemos como creyentes, como hijos de Dios, tener esa amistad, esa conexión con el Padre a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha existido desde antes de toda la creación. Vemos también en el Antiguo Testamento al Espíritu Santo actuando en la vida de aquellos hombres y aquellas mujeres que fueron escogidos para tareas especiales. Vemos cómo el Espíritu Santo descendía sobre ellos y los mudaba en otros, haciendo cosas sobrenaturales que ellos en su estado natural serían incapaces de hacer, de oír o de ver. El Espíritu Santo en la Biblia es presentado como fuego, como agua,
como aceite, como paloma, como vino, como viento, ¿verdad? Son símbolos del Espíritu Santo. Pero Jesucristo vino a enseñarnos que el Espíritu Santo no es solamente un símbolo, es una persona de la Trinidad y que anhela tener comunión íntima, permanente con todo el creyente, todo aquel nacido de nuevo. El Espíritu Santo anhela tener una relación íntima. Pero muchas veces, hermanos, nosotros lo que menos queremos es apartar un tiempo para estar en comunión con el Padre por medio del Espíritu Santo. Entonces, es el anhelo del Espíritu Santo tener una comunión, comunicarse, ¿verdad? Porque Jesucristo mismo estaba diciendo, Él les va a comunicar las cosas que habían de acontecer, lo porvenir. Pero para poder escuchar, para poder saber el porvenir, necesitamos pasar tiempo con el Espíritu Santo. Es necesario tener comunión con el Espíritu Santo porque eso nos hace sensibles a la voz de Dios. Para poder discernir y saber cuando Dios nos está hablando, nosotros necesitamos conocer la voz de Dios. ¿Y cómo la vamos a conocer si no tenemos intimidad con Él? Es un proceso largo, hermanos. Discernir cuando Dios nos está hablando, cuando es mi propio corazón o cuando es el enemigo que me está hablando. El Señor me daba este mensaje porque estamos anhelando cosas grandes que Dios haga con nosotros. Y Dios va a comenzar a mostrar cosas que tal vez no tienen lógica, que tal vez parecen irrazonables, inalcanzables. Para eso necesitamos tener una comunión con el Espíritu Santo de Dios. Cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo, nos hacemos sensibles a la voz de Dios. Punto número 1. Eres sensible a la voz de Dios. Dice Salmos 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Quién más que el salmista David, quien pasaba tiempo a solas con el Espíritu de Dios? Él es el indicado para darnos a nosotros esta enseñanza, esta palabra. Y él mismo es testigo de cómo él tenía una buena relación con Dios. Y él pasaba tiempo de intimidad con Dios. Y él sabía que a ellos era quien Dios les hacía revelar su pacto. Entonces vemos aquí que para ser sensible debemos tener intimidad con Dios por medio de su Santo Espíritu. Hay beneficios cuando tienes amistad con el Espíritu Santo. Oyes cosas que otros no oyen. Vas a ver cosas que otros no ven. Pero no estoy hablando de esto. Esta es la profecía perfecta, la que no se equivoca. Cuando quieres que Dios te hable, aquí está la palabra del Señor. Pero si no tienes comunión con el Espíritu Santo, muchas veces tampoco vas a entender la palabra de Dios. Para todo ocupamos el Espíritu Santo. Por eso debemos de tener una amistad con Él. Y para ser sensible hay que tener intimidad con Dios por medio de su Santo Espíritu. A veces, hermanos, vamos a oír y vamos a ver cosas que otros no ven, ni otros no oyen, ni otros entienden. Por ejemplo, los profetas vieron y profetizaron cosas que otros no sabían. El profeta Isaías dijo una vez que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel. Esa fue una profecía, hermanos, que muchos no sabían. Solo los profetas del Antiguo Testamento veían y miraban ese porvenir. Jesucristo siendo anunciado que vendría a la tierra. Y dicen los grandes teólogos que entre Malaquías y Mateo hubo un silencio de 400 años donde Dios no hablaba. Que Dios estaba enojado con el pueblo, pero tal vez era que no había nadie que escuchara a Dios. Todos se habían desviado, todos se habían tal vez torcido y nadie anhelaba tener una relación con Dios. ¿Por qué le digo esto? Muchos dicen que fue hasta que el ángel de Jehová se le apareció a Zacarías para anunciarle que él sería padre. Que Elizabeth, la anciana estéril,
iba a dar a luz un hijo llamado Juan el Bautista. Luego también el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen María y le da la noticia que va a ser madre sin estar casada. Y luego el mismo ángel de Jehová se le aparece en sueños a José para decirle que María iba a tener un hijo que se llamaría Jesús y que iba a ser el Salvador del mundo. Cosas ilógicas, cosas, hermanos, que solamente el Espíritu Santo las puede revelar antes que sucedan. Pero mire, Dios es fiel a sus promesas. Cuando el Espíritu Santo da una palabra, da una promesa, se va a cumplir, aunque no la crea. ¿Por qué? Porque pasaron 750 años para que esta profecía de Isaías se cumpliera. Vemos que Dios no se olvida de las promesas que hace con su pueblo. Dice la Biblia que en Jerusalén vivía un anciano, que Dios le había dado una promesa, que él no moriría sin antes ver al restaurador de Israel, el Salvador del mundo. ¿Y por qué le digo esto? Porque dicen los teólogos que Dios no había hablado. Y este era un anciano ya cuando Jesucristo nació. Y yo se lo voy a confirmar con la palabra del Señor. Un anciano llamado Simeón, quien tal vez no era famoso, quien tal vez no era profeta, quien tal vez no era reconocido en la congregación, en el templo, pero había algo que lo hacía diferente, que lo hacía especial. Él tenía comunión íntima con el Espíritu Santo. Y todo lo que los profetas habían visto, él lo sabía. Él sabía lo que iba a acontecer antes que el pueblo lo supiera. Mire lo que dice el libro de Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículos 25 en adelante. Dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón, un anciano que tenía amistad con el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Jesucristo no había nacido todavía, pero él ya lo sabía. Porque él tenía comunión con el Espíritu Santo. Había una amistad. Pero no solo era él. Había también una profetisa en el templo que lo sabía. Una profetisa llamada Ana. Pero ¿qué es lo que me impacta de esta historia? Es que tal vez a Simeón nadie lo conocía. Tal vez nadie lo tomaba en cuenta. Tal vez no tenía un privilegio en el templo. No se sabe ni de qué línea venía. Pero era un hombre que pasaba tiempo de calidad a solas con Dios. Por eso a él se tuvo el privilegio, se le dio una promesa que él no moriría sin antes ver cumplida esa promesa, esa palabra que Dios le había dado. ¿A dónde voy con esto? Porque muchas veces, hermanos, Dios nos va a dar una palabra que no tiene lógica, que parece inalcanzable, que parece como un sueño, pero que tarde o que temprano se va a cumplir. Muchas veces el enemigo podrá atacarte, podrá tal vez tumbarte,
pero no puede destruirte, porque hay una palabra que salió de la boca de Jehová que te mantiene vivo. Tal vez podrá llegar la enfermedad, va a llegar tal vez la traición, va a llegar cualquier situación difícil a tu vida, pero déjame decirte, no vas a morir sin antes ver esa promesa cumplida. Y esto fue lo que le pasó a Simeón. Dios le había dicho, no vas a morir antes que se cumpla esa palabra. Porque cuando Dios habla, se va a cumplir, la creas o no la creas. Por eso, hermanos, hay grandes promesas para esta iglesia que muchos tal vez no la creen y dicen, ¿cómo Dios podrá hacer tal y tal cosa? Usted verá lo que Dios hará si hay un pueblo que se mantiene fiel en comunión con el Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros hagamos como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, que somos libres ahora, que no hay estorbo para que nosotros podamos tener una comunión íntima con el Espíritu Santo. Eso era lo que Jesucristo le estaba diciendo a los discípulos. Ya no hay nada que les estorbe, ya está el Espíritu Santo, pero tienen que tener intimidad con Él. Entonces déjame decirte, querido hermano, muchas veces pensamos que el Espíritu Santo solo es para los predicadores, solamente es para los pastores, para los profetas, solamente para los que ministran la alabanza. No, el Espíritu Santo es para todo aquel nacido de nuevo, es para todo aquel que cree en Jesucristo, es para todo aquel que quiere tener una amistad con el Espíritu Santo. Debemos de tenerla. No nos conformemos solamente con venir a la iglesia y no pasar tiempo con el Espíritu Santo de Dios. Si quieres mantenerte fuerte y que cuando venga la prueba, hermano, no te tumbe, no te destruya, necesitas pasar tiempo a solas con el Espíritu Santo para que te mantengas fuerte, sigas creyendo, luchando. Hay momentos que el enemigo, mire, cuando Dios te da una palabra, se levanta el enemigo para robar esa palabra, para desanimarte. Pero tú te recuerdas la palabra que Dios te dio y eso te vuelve a levantar. Porque no vas a morir antes que vea esa promesa cumplida. Y las promesas están a punto de cumplirse si nosotros seguimos teniendo esa intimidad con Dios. El Espíritu Santo es para todo aquel que lo desea y lo anhele con todo su corazón. Pero que no solo lo escuches, sino que le obedezcas. Esa es la clave. Obedecer cuando Él te habla. Porque mucha gente dice es que Dios me habló, pero su vida sigue siendo un desastre. No hay cambio, no hay transformación. Cuando Dios te habla, tú ya no puedes ser el mismo. Cuando Dios te habla, tu vida tiene que dar fruto. Cuando Dios te habla, tú eres impactado por esa voz que te cambia y te transforma. No podemos decir que Dios nos habló cuando no nos ha tocado, cuando no hay cambio, no hay transformación en nuestras vidas. Cuando tienes comunión con Dios, obedeces y eres guiado por el Espíritu Santo. Punto 2. Escuchas y obedeces. Dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Debemos ser guiados, pero debemos de oír, ser sensibles, discernir la voz del Espíritu Santo. Los hijos de Dios son aquellos que son guiados y aquellos que son sensibles y obedientes a la voz de Dios. Porque Dios, ¿sabía usted que aún sigue hablando el día de hoy? Dios está vivo, Él no está muerto ni está mudo. Él sigue hablando todos los días. Hermanos, hoy más que nunca la voz de Dios está palpante. Porque tenemos al Espíritu Santo que Él nos comunica todo lo que oye. Hay cosas, hermanos, que no vamos a entender muchas veces, pero por eso tenemos que orar. Tenemos nosotros que buscar a Dios, la intimidad de Dios. Como le decía, aún para leer la palabra de Dios, necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos enseñe, que nos revele, que abra nuestro entendimiento. Te quiero hablar de un hombre que no era famoso, pero que tenía intimidad con el Espíritu Santo, Felipe. Cuando fue lleno del Espíritu Santo, lo escogieron para ser diácono, para ser ujier. Se necesitaba estar lleno del Espíritu Santo, aún para servir las mesas. Y dice la Biblia
que Felipe, durante la persecución que se levantó en Jerusalén, fue llevado a Samaria. Y Dios le dio dones, porque él tenía intimidad con el Espíritu Santo. Y él comenzó a predicar la palabra de Dios. Se convirtió en un gran evangelista, que donde él llegaba, dice que trastornaba las comunidades. Los brujos, los hechiceros se convertían al Señor. Los paralíticos comenzaban a caminar. Los mudos hablaban, los ciegos veían. Todo esto comenzó el Señor a mostrar señales y prodigios a través de este hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Pero él no se conformó con eso. Él seguía oyendo y obedeciendo a Dios. La fama no lo movió, no lo cambió, no lo puso orgulloso. Él seguía teniendo su relación de intimidad con Dios, seguía humilde. Porque cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo, no deja que te enorgullezcas, te mantienes humilde. Y Felipe, hermanos, a pesar de toda su fama, de todo lo que Dios hacía por medio de él siempre estaba en comunión con el Espíritu Santo. Y dice que un día estaba él cuando oyó la voz de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 8 y versículos 26 al 31 tenemos esta historia. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiende lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Y Felipe obedeció la voz del Espíritu Santo y se sentó, subió al carro con el eunuco y comenzó a explicarle lo que el profeta, de quién el profeta Isaías hablaba. Y no pasó mucho tiempo, dice que vieron un charco de agua y ahí se bautizó. Pero ¿cuál es la clave aquí? La obediencia. Él estaba bien en Samaria, pero él dejó a un lado los diezmos, los views, los likes, dejó todo a un lado y oyó la voz de Dios y le dijo, deja todo, hay un alma que necesita ya. Cuando tú tienes comunión con el Espíritu Santo, te preparas para predicar en la célula como que tienes 1 millón de personas, como que solo llegue uno. Tú vas a predicar con la misma intensidad. Pero hay muchos que quieren ver casas llenas y no se desaniman. Necesitas tener la llenura, estar lleno del Espíritu Santo. Necesitas estar en comunión íntima con el Espíritu Santo para que eso no te desanime. Felipe, hermanos, no solo oía la voz del Espíritu Santo, él obedecía, él hacía caso. Y eso era lo que lo hacía grande. Y eso es lo que Dios anda buscando de cada uno de nosotros. Que no solamente tengamos tiempo, escuchemos, sino que hacemos con lo que Él nos dice. ¿Qué hacemos? ¿Obedecemos? ¿O solo nos enorgullecemos? Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y Dios habla con sus hijos. Dios nos habla, en primer lugar, por medio de la palabra del Señor. Y aún para eso necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender. Dios nos habla con voz audible muchas veces. Hay personas que son privilegiadas a oír la voz audible de Dios. Pero eso no te hace más ni menos a ti si tú no la oyes. Esta es la palabra que no falla. Cuando quieres que Dios te hable, que dices Dios no me habla, aquí está la palabra. Corre a la palabra, que todo tiempo Dios te va a hablar ahí. Dios nos habla por medio de algún siervo, una sierva, alguien que se mantiene en comunión con el Espíritu Santo. Dios habla muchas veces a nuestra mente y a nuestro corazón. Pero también Dios habla por medio de sueños y de visiones. Cuando hablo de sueños y visiones, eso no nos da el derecho de hacernos personas místicas. Porque hay personas que creen a cualquier clase de sueño que tienen.
Pero déjeme decirle que toma tiempo a solas con el Espíritu Santo para poder discernir los sueños que vienen de Dios. Porque puede venir de tu propia concupiscencia muchas veces, del propio deseo carnal tuyo. Puede venir de tu propio sentimiento y tu propia emoción. O puede venir por la hollada de tamales que te comiste en la noche. Muchas veces vas a tener pesadillas, vas a tener cosas y dices, Dios me habló. Hermanos, todo sueño que viene de Dios se pasa por el filtro de la palabra del Señor. Mire, le voy a explicar algo. Una vez me tocó, me dice una hermana allá en México, hermano, quiero que hable con este hermanito, fíjese que él está mucho tiempo orando, dice, y que Dios le está hablando. Dice, yo quiero que usted, si tiene discernimiento, que mire, porque a nosotros nos engaña. Nos dice muchas cosas y le creemos, dice, pero a veces que su comportamiento no parece de un cristiano. Bueno, entonces ya llevaba mi sospecha, le dije, Señor, ayúdame. Y cuando llego, hermanos, comienza él comenzó citándome la Biblia acá. Wow, dije yo, este sí sabe de la Biblia. De repente me dice, hermano, yo le digo, oye, y Dios, dicen que Dios te habla. Me dice, sí, a mí Dios me habla en sueños. Le digo, cuéntame un sueño de lo último que te haya dado el Señor. Me dice, mire, la última que fui, por eso me están castigando, me dice, aquí en este lugar. Le digo, ¿qué pasó? Dice, yo estaba orando, me quedé dormido, de repente tuve un sueño. Y en el sueño, dice, vino una voz y me dijo, levántate, corre a la casa de tu padre, le metes unas cachetadas, sacas tu enojo y eres libre. Yo le digo, y esa es la voz de Dios. ¿Y qué hiciste? Obedecí. Dice, salí corriendo, le fui a meter sus trancazos a mi padre y se me salió el coraje, soy libre. Yo le digo, y ya pasaste esto por la lupa. Ya lo pasaste a través de la palabra de Dios. Le digo, a mí la palabra de Dios me dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, sí ve cómo podemos pasar nosotros los sueños a través de la palabra de Dios. Dijo Pablo, si un ángel se te aparece y te trae otro evangelio que no es conforme al cual nosotros predicamos, sea anatema. Así puede ser un ángel, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque muchos comenzaron ya a tener sueños y visiones en esta iglesia. Y muchos van a comenzar a soñar muchas cosas. Y muchos no entienden, muchos son de Dios. Pero también viene el enemigo y también viene de tu propio deseo. Entonces necesitamos pasar los sueños a través de la palabra del Señor también. Porque Dios no va a contradecir su palabra como ese ejemplo. Le di ese ejemplo más lógico, ¿no? Para que vea. Porque tenemos que ver que no vaya a salir lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Entonces Dios habla por medio de sueños y visiones, claro que sí. Dice Job capítulo 33 versículos 14 al 16. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueños, en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Dios nos advierte, hermanos. A José le dijo que iba a nacer Jesús, que tomara a María, que no la dejara. Luego le dice, mira, Herodes te quiere matar. Y le apareció en un sueño, le dijo, agarra a tu niño y tu mujer y vete a Egipto. 3 años pasaron, murió Herodes, y le dicen otra vez en un sueño, levántate, toma a tu esposa, a tus hijos y vete de regreso porque ya murió tu enemigo. Y así, hermanos, es bíblico. Pero le digo, debemos nosotros ahora pasarla por el filtro de la palabra. Pablo también fue un siervo de Dios a quien Dios le hablaba de tantas maneras. Él tuvo muchas experiencias personales desde el día de su conversión hasta el día de su muerte. Pablo era un hombre quien verdaderamente era dirigido por el Espíritu Santo y su corazón ardía por predicar el evangelio. Y es bíblico, mire, aquí pueden caer mucho en controversia. Dice la palabra de Dios, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Y qué cree? Pablo estaba con ese deseo, con ese ardor en su corazón de ir y predicar. Pero una noche el Espíritu Santo le habla y le dice que no puede ir a cierto lugar a predicar.
No se contradice la palabra, pero Dios tiene propósitos. Es como muchas veces usted dice, estoy orando por esta persona, pero hay algo que no me deja ir a orar por él. Es que muchas veces Dios está tratando con ciertas personas. Mire, ahí es donde Dios me está aún educando a mí, donde me permite ir a ciertos lugares donde yo no debo ni acercarme. Porque el Espíritu Santo es el que da los dones y Él los manda, Él los gobierna. No es quien quiere a donde uno quiere ir, es a donde el Espíritu Santo de Dios mande. Mire, libro de Hechos, capítulos 16, 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Aquí vemos que el Espíritu Santo muchas veces nos va a detener de hacer cosas, porque nosotros nos emocionamos. Entonces ahí es donde viene el discernimiento. Ahí es donde viene que tenemos que tener intimidad con el Espíritu Santo para poder discernir bien lo que viene de Dios o lo que viene de mi propio corazón o la voz del enemigo. Una vez nosotros teníamos tiempo compartido, de esos timeshare, ¿no? Para vacacionar. Y cada año íbamos a Las Vegas con toda mi familia, con mis hijos pues y mi esposa. Pero no por ir al casino, nosotros teníamos fuera de la ciudad para ir a las albercas, para estar ahí en fin de semana. Y bueno, una caminadita en la noche por el boulevard. Cuando uno va a Las Vegas ya sabe a lo que va. Pero yo decía, es que no vamos al casino. O sea, vamos a las piscinas a tener un tiempo y caminar en la noche a comer nomás. Y yo lo veía sano. Y un día faltaban 3 días. Cada año íbamos, cada verano. Faltaban 3 días para que nos fuéramos. Y yo tuve un sueño. Yo vi que en el camino, bien vi la carretera a Las Vegas donde iba. De repente vi que el carro comenzó a dar vueltas. El carro donde nosotros íbamos. Y ese sueño me impactó, fue tan real que yo dije, el Espíritu Santo me está hablando, me está advirtiendo. Y le dije a mi esposa, cancela y no volvemos a ir a ese lugar jamás. Y jamás hemos vuelto a ese lugar. Porque el Espíritu Santo también revela y avisa. Y uno sabe cuando Dios le está hablando. Y hay de nosotros que sabemos cuando Dios nos está hablando y no hacemos caso. Se pagan las consecuencias. Y así le puedo contar muchas experiencias. Pero a lo que voy es que debemos de obedecer al Espíritu Santo. Pablo obedeció. Aunque su corazón ardía por llevar la palabra, el Espíritu Santo le dijo, no vas. Y él obedeció y no fue. Pero llegando a la ciudad de Troas, ahí Dios le muestra una visión. Pues entonces sí, él debía ir a predicar a Macedonia. En Hechos, capítulo 16, versículos 9 y 10. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el evangelio. Tuvo una visión y él dijo, ahora sí. Dice que él dio por hecho de que el Espíritu Santo le estaba diciendo, ve y predica. Y fue, y Dios respaldó. Cuando Dios te envía, Dios te va a respaldar. Cuando el Espíritu Santo te envía, Él va a cuidar de ti. Cuando el Espíritu Santo te envía, Él va a proveer. Y aquí yo le puedo dar testimonio de cómo Dios, hermanos, ha provisto de parte de impíos. Se acercan a dar ofrenda cuando saben que voy a ir a un viaje misionero. Impíos. Se acercan y dicen, vas a ir a tal lugar, aquí está mi ayuda. Y digo, gracias Señor. Porque Él es el que te envía. Él provee. Y así fue, hermanos, cuando Pablo obedeció al Espíritu Santo, como él llegó y fundó la iglesia de Filipos, o sea, Filipenses. Así fue como
Pablo obedeció, siempre fue guiado por el Espíritu Santo, porque se mantenía en plena comunión con el Espíritu de Dios. Y eso se reflejaba en Pablo, porque cuando una persona tiene intimidad con el Espíritu Santo, algo cambia en su cara. Algo sientes cuando se te acerca a esa persona. Cuando eres guiado por el Espíritu Santo, hasta tu forma de saludar cambia. Y eso es lo que hacía Pablo. Escuche las palabras de despedida del apóstol Pablo en la segunda carta escrita a los hermanos de Corinto. Palabras de esperanza y buenos deseos que vienen de lo más profundo del corazón de un hombre quien realmente tiene una comunión y una verdadera relación íntima con el Espíritu Santo. La diferencia entre un creyente vivo y lleno del Espíritu Santo y un creyente carnal es que el que está vivo y lleno del Espíritu Santo va a declarar y dar vida en lugar de muerte y juicio. Mire 2 de Corintios, capítulo 13 y versículos 14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ese era el saludo de despedida del apóstol Pablo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos, no solamente con los pastores, no solamente con los diáconos, no solamente con los sugieres, con los que tienen privilegios, con todos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo anhela tener una amistad con cada uno de nosotros. Es nuestra obligación de estar en comunión con Él. No solamente los intercesores, todos nosotros debemos de procurar tener una relación íntima con el Espíritu Santo para soportar las pruebas, para soportar los problemas que muchas veces nos avecinan. Y Dios a veces siempre nos va a estar advirtiendo cuando los problemas se van a avecinar. Pero si no tenemos comunión con el Espíritu Santo, no nos damos cuenta hasta que ya tenemos el problema encima. Y Dios siempre nos advierte, pero muchas veces no entendemos o no obedecemos a la palabra del Espíritu de Dios. Un cristiano que no tiene comunión con el Espíritu Santo, ¿sabía usted que está muerto y seco? Y a un creyente seco no se le puede pedir que dé fruto, porque es el Espíritu Santo que da vida. Y Dios nos está llamando a dar vida. O sea que Dios nos está llamando a una relación estrecha con el Espíritu Santo. Si queremos ver el fruto, tenemos que estar vivos y conectados a la vid verdadera. Porque separados de Dios nada podemos hacer. Necesitamos cultivar una relación de intimidad con el Espíritu Santo, porque eso nos da vida. Y si nosotros estamos llenos de vida, entonces podemos dar vida a los demás. Si nosotros estamos muertos y secos espiritualmente, no espere que dé fruto. Así que no se frustre. Mejor busquemos a Dios en intimidad. Yo no sé, hermanos, cómo está tu vida de oración, de intercesión. Cómo está tu vida íntima, a solas. ¿Cuánto tiempo gastas tú o cuánto tiempo pasas a solas con el Espíritu de Dios? Examinemos nuestro corazón esta noche. Y si no lo estamos haciendo, ahora es el día para levantarnos. Ahora es el día para que comencemos, hermanos, a tener un tiempo de intimidad, de calidad, a solas con el Espíritu Santo. Y tú verás lo que Dios va a comenzar a hacer en tu vida. Tú vas a ver que ahí donde está la muerte llega la vida. Porque Cristo ya venció la muerte. La muerte está vencida, Cristo la venció. Solo Cristo puede romper las cadenas que atan al mundo. Solamente Cristo puede hacernos libres, como decía la canción. Ahora somos libres, somos hijos de Dios. Pues aprovechemos esa libertad. Busquemos a Dios en intimidad, porque Él anhela tener una comunión contigo. Dios sigue hablando hasta el día de hoy,
pero anda buscando corazones que no solo le oigan, sino que le obedezcan. El Espíritu Santo nos anhela a todos. Así que póngase de pie en esta noche.